Ni modo, vamos, porque el tiempo apremia. Es una, es una lámpara, pero ya. ¿Ah? Ya, bueno, vamos a empezar entonces. Estamos, pero ya, pues, rueda el. Ya estamos al aire. O sea, hemos estado al aire hablando así. Chuta, bueno. Amigas, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Estamos con una situación especial aquí en el programa. No sé, la cámara principal, pues ya ha tenido un bloqueo, pero bueno, estoy con la cámara de arriba. Este jueves 8 de mayo, un día realmente especial para los católicos en el mundo a propósito de la designación del nuevo Papa. Y por lo tanto, evidentemente va a ser el tema con el que vamos a iniciar este programa. Por favor, nuestros invitados que pasen al estudio principal, se trata nada menos que de Alfredo Espinosa, arzobispo de Quito, ahí lo vemos en pantalla, y Francisco Arosemena, Management de En Tiempos Críticos. Ese título no me lo conocía, esa es una cosa nueva que se están inventando ahora en la modernidad, Francisco. ¿Qué pasa? Hay que estar al son de los tiempos. Ah, está bien, está bien. Bueno, qué gusto tenerlos a los dos, porque la verdad no, uno no puede imaginar, imagínate en el colegio yo pensar que iba a entrevistar a Alfredo y a Pancho hablando del Papa, de la elección, porque compartimos de algunos momentos en el Cristóbal Colón de hace muchos años. Bueno, a ver, me gustaría en esta primera ronda, digamos, la primera impresión que tienen ustedes de esta designación. De inmediato las redes han abundado con noticias del nuevo Papa, que si es gringo, pero que vivió 20 años en Perú, trabajó con comunidades pobres, que se preparó también muy cercano al Papa Francisco. Es decir, ¿cuál es la primera lectura o impresión o emoción que tienen ustedes de esta elección? Alfredo, empecemos contigo. Gracias, Andrés. Hola, Pancho. Para mí, la primera impresión cuando conocí el nombre es que Dios es el Dios de las sorpresas, como siempre dijo el Papa Francisco. Muchos otros nombres se daban. Algún momento salió el nombre del cardenal Prevost, pero otros nombres eran los que se apostaban que salían como papa. Y Dios nos ha sorprendido. Yo estoy convencido de que Dios nos da un papa para el tiempo, para la historia, para el momento que estamos viviendo. Y este papa, León XIV, pues va a marcar y va a hacer historia y va a ser su camino como Santo Padre. Hay algunos elementos que quiero conversar con ustedes sobre las características de el trabajo que él ha realizado y que nos puede dar luces sobre lo que viene en el papado. Francisco, ¿cuál es tu primera impresión también, por favor? No he tenido el gusto de tener ningún contacto preliminar con él, como Alfredo, que creo que sí tuvo la oportunidad de conocerlo y intercambiar algunos momentos con él. El nombre que ha escogido nos ha llamado muchísimo la atención. Alfredo y yo somos de una camada que tú conoces y compartes, Andrés, y fuimos formados justamente en la doctrina social de la Iglesia, que arrancó justamente con León XIII, con la famosa encíclica Rerum Novarum, y que te conecta a lo largo de más de 100 años ya con todos los grandes momentos de la historia en los cuales se ha tratado el problema social. Entonces, para quienes entendemos la religión no solo como una cuestión vertical, personal, de relación con Dios o de espiritualidad, sino también en una dimensión horizontal de compromiso y responsabilidad con el que está al lado, es una guía siempre ha sido siempre para nosotros una guía en nuestras empresas, en nuestras familias, los principios de la doctrina social. Y me parece que este nombre que él ha escogido el nombre es el programa. Así Entonces, es. así como Francisco escogió Francisco y todos entendieron, yo creo que ahora tenemos que entender qué significa este nombre y para nosotros, formados en la doctrina social de la Iglesia, está muy claro y estamos muy entusiasmados con este nombre. Alfredo, me gustaría que compartieras esas oportunidades en las que estuviste con el Papa electo, es decir, qué recuerdas, qué características en términos humanos notaste en este personaje. Sí, fue el año pasado, Upa. en octubre del año pasado, cuando tuvimos una audiencia, estuvimos juntos con el cardenal Luis Cabrera y Monseñor David de la Torre, obispo auxiliar de Quito, pero estuvimos como consejo de presidencia de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana.
fuimos a tratar un tema delicado, un tema muy, muy delicado de la Iglesia del Ecuador. Eh, Pude notar en él primero una acogida grande, una actitud de escucha. En un primer momento, como que no comprendió lo que le estábamos diciendo, pero el cardenal ayudó, clarificó con sus palabras alguna situación que al respecto y lo comprendió muy bien y nos orientó, o sea, nos supo orientar, o sea, por dónde caminar, qué hacer frente a esa realidad. Luego me encontré con él, saludé en San Pedro en diciembre también del año anterior, el 7 de diciembre, en el consistorio, le hice la pregunta sobre esa situación concreta y me dijo, esto está en camino, fue un breve encuentro ahí en San Pedro, pero lo sentí cercano también, lo sentí cercano. Ujú. Creo que también esa cercanía le viene de su contacto, de su trabajo pastoral en Perú. Y se Claro. está destacando esto en las redes, esa cercanía. Ha salido una foto, por ejemplo, de cuando era obispo en Chiclayo, en una inundación con botas. O sea, eso demuestra una cercanía. O sea, frente a la realidad social, frente a un problema, está ahí. El obispo está ahí caminando con su pueblo. Ahora, Pancho, tú haces referencia a la encíclica Rerum Novarum y sin duda marcó un antes y después a propósito de esta encíclica, ¿no? Es decir, le dio un carácter de trabajo a la iglesia que tal vez no había tenido tanto énfasis. El Papa León XIII, él le criticó al capitalismo desenfrenado, tanto como al socialismo, y defendió los derechos de los trabajadores, salarios justos, libertad de asociación. Es decir, realmente consideró la importancia de velar por los derechos de las personas. Y bueno, en ese sentido, el Papa León XIV ha mencionado el querer ser puente, porque eso aparece mucho en sus palabras, que él pretende o quiere ser puente entre las realidades que hay difíciles del mundo. ¿Cómo ves este aspecto? Mira, con la franqueza con la que siempre hemos conversado con Alfredo, siempre cuando hablamos de lo que significa ser obispo, y el Papa, en fin de cuentas, es el obispo de Roma, y es el Claro. obispo que tiene este rol de unión de la cristiandad. Pero en la doctrina de la Iglesia, y particularmente Juan Pablo II, cuando vino al Ecuador, a Latinoamérica y estuvo en Puebla, hizo una puntualización sobre tres roles específicos que cumplen los obispos y dentro de estos, pues también el Papa. Que es primero, ser maestros de la verdad. Segundo, ser signos de unidad. Y tercero, defensores y promotores de la dignidad. Entonces, a veces lo que yo veo que crea, la palabra puede ser fea, división dentro de la iglesia, son los énfasis, ¿no? Hay gente que cree que el énfasis del Papa debe estar en ser maestro de la verdad y en la doctrina y en el culto y en esas cosas. Comprendo. Hay otros que tienen una versión en el otro extremo y dicen, no, 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 él lo que tiene que hacer es defender y promover la dignidad de los seres humanos y en todas partes. Entonces queda suelto lo que en definitiva, cómo unimos a todos, cómo unimos incluso a estos que están en los dos extremos. Entonces, el rol del Papa, y él ha hablado ahora de entrada y ha dicho que él está, como creo que todos los papas han estado, en función de la unidad ad intra de la iglesia y ad extra de la iglesia. Todos los papas, digamos, post concilio, todos han hecho viajes por todo el mundo, han hecho acercamientos a los creyentes de otras religiones, han hecho acercamientos a los no creyentes y han tirado puentes. Entonces, que él lo diga y que él reasuma esa línea, a mí me parece maravilloso. Qué bien. Alfredo, eh, evidentemente un personaje como el Papa recibe grandes elogios y también observaciones a su desempeño, a sus gestos, a sus palabras, a lo que todo lo que fuese, ¿no? En el caso del Papa Francisco, se dijo tal vez que podía haber una suerte de demasiada influencia de corte ideológico político. Esto ¿cómo lo ves en el sentido de si el Papa León XIV va a continuar? ¿Crees que iría en la misma línea? Yo, primero, quizás algunos de los que nos están viendo se sorprenden que Francisco me diga, Alfredo, somos compañeros Ah, desde sí. los 5 años de edad, Claro, entonces nos conocemos toda una vida. claro. En cuanto a tu pregunta, pienso en primer lugar que León XIV no será una copia de Francisco Ok. porque algunos
como que quieren que sea una copia o que sí. O sea, la iglesia es una y el mensaje de los santos padres, de los papas, si uno ve a lo largo de los años, sobre todo los papas que nos ha tocado a nosotros conocer, escuchar, leer y ver su mensaje, no hay ninguna ruptura, no hay ninguna ruptura en el mensaje. Y la iglesia pues responde al tiempo, a la historia, y los santos padres también, los papas responden a una realidad. Yo estoy convencido de algo, querido Andrés. Dios da el papa para el tiempo y para el momento de la historia que nos toca vivir. Y este nos envía a este papa como un gran regalo. Yo lo veo así como un gran regalo. Pues, y lo ha señalado, hay una frase que no puede pasar desapercibida en el mensaje del Santo Padre del día de hoy. Él habla de una paz desarmada, desarmante y perseverante. Son tres expresiones muy concretas Claro. y en varias partes habla de la paz. O sea, él será también ese mensajero de paz y ese hombre que procure la paz en el mundo y que sea la voz para la paz, en favor de la paz. Eh, y en esa misma línea, Francisco, ¿cuál? Porque son evidentemente muchos temas, ¿no? Enormes, la cantidad de temas que debería velar y tener presente un papa. ¿Cuál podrían ser esas prioridades? Alfredo nos ha dicho la paz. ¿Algún otro elemento que tú quisieras aventurar sobre cuál podría ser el signo de este papado? Mira, al Papa Francisco se lo ha marcado en su magisterio por el tema de la misericordia. Esa es como una palabra que lo define y lo identifica, por encima de todas. Pero yo pienso que él también se identificó, como creo que se va a identificar este papado, con sus predecesores desde el concilio. En el caso de Juan XXIII, el primer papa posconciliar, la paz. En el caso de Pablo VI, el diálogo. En el caso de Juan Pablo I, los pobres. Esa frase tan dura que se le ha criticado de una iglesia pobre para los pobres, no es de Francisco. Esa frase es de Juan Pablo I. Mm. Y Juan Pablo II, digamos, todo el tema del ecumenismo, los encuentros en Asís, esta apertura y sus viajes. En el caso de Benedicto hay una cosa bellísima y maravillosa que pocos reconocen, este concepto de que la iglesia tiene que obrar por atracción y no por proselitismo. Entonces, yo pienso que este papa va a encarnar, como hizo Francisco, lo mejor de sus predecesores y la línea del Concilio Vaticano II, que es una línea de adaptación a los nuevos tiempos. La iglesia vieja, la iglesia pasada, también tiene sus maravillas. Esto de que ahora tengamos un papa que ha rondado en los Andes y Lima y Chiclayo y la Claro. zona del Perú. Mira, después del Concilio de Trento, en los años 1500, hubo un apóstol en América más grande que San Pablo, recorrió más de 40.000 kilómetros, que es Santo Santo Toribio Toribio, de Mogrovejo. Y ya he visto una foto ahorita del nuevo Papa en mula andando por todos lados. Y a Toribio lo criticaban porque nunca estaba en Lima ni en la capital. Este yo lo veo así, va a andar por todos lados porque tiene que andar. Claro, claro, claro. No, realmente hay una emoción grande, creería, por las expectativas y el perfil de este Papa electo, pero había muchos rumores o deliberaciones sobre la pertinencia de otros perfiles que eran de los candidatos a Papa, o se decía tal vez que era necesario provocar una suerte de equilibrio o balance. Si Francisco tuvo unas características, tal vez buscar a alguien que sea, pues no sé, más conservador, pero al parecer la Iglesia marca una ruta en esa otra línea, Alfredo. sí, yo creo que, y a mí me gustó mucho una expresión que usó el nuncio apostólico en alguna entrevista. No hablaba ni de progresismo ni de ser conservador. Hablaba de los criterios del Evangelio. Y creo que los papas tienen y deben tener ese criterio del Evangelio. El criterio del Evangelio, y lo ha señalado hoy día León XIV, ¿no? ¿Qué nos ha dicho? Nos ha dicho la fidelidad a Cristo y como Cristo resucitado, o sea, la paz que viene de Cristo resucitado, nos ha llamado a ser una iglesia misionera. Nos dice concretamente que seamos como una iglesia unida, buscando la paz, la justicia,
trabajando como hombres y mujeres fieles a Jesucristo, sin miedo de proclamar el Evangelio y de ser misioneros. Entonces, ahí está diríamos, su perfil, está marcando por dónde va a ir él. Entonces, tengamos los criterios del Evangelio, no los criterios con que el mundo divide a unos y a otros. El Evangelio es el Evangelio, y el Evangelio del Señor no es en ningún momento conservador. Es un Evangelio que rompe esquemas, o sea, Jesús rompe esquemas, Jesús rompe el esquema de su tiempo, y Jesús pues nos marca un camino. Y como cristianos tenemos que ser fieles al Evangelio. Oye, Alfredo, por cierto, sorprendió tal vez que la elección no se demorara tanto, es decir, que se eligió de manera pronta. ¿Qué lectura Sí, tienes de eso? sí. Bueno, primero hay la frase romana: quien entra de papa sale de cardenal. Pues y lo hemos visto, Ya. indudablemente. Y sorprendió. Yo pensaba, sinceramente, que se elegiría el día de mañana. Mm, Ese era mi criterio, por ahí iba yo. ujú, El nuncio apostólico, que por cierto, compañero del nuevo Papa en los estudios de licenciatura en Roma, ¿no? Él hablaba de un cónclave más largo, ujú. porque los cardenales no se conocían, pero ahí obra Dios. Yo lo veo. ¿Y qué lectura? Tú me preguntas, ¿qué lectura? La lectura de un Dios de las sorpresas, ¿no? Ujú. Por ahí va Dios, y ahí está, tenemos el nuevo Papa a la cuarta votación, que un poco, si tú ves, más o menos va por, los últimos papas van por ahí. Y Francisco, porque claro, si revisamos la preparación, la formación, la trayectoria, el testimonio de vida de quienes estaban, de los cardenales asistentes a este evento, evidentemente es súper alto el nivel. Es decir, no es que pasa por la formación intelectual o sí. Es decir, ¿qué pesa a tu juicio al momento de tomar estas decisiones? Mira, en la antigüedad los obispos en los primeros tiempos se elegían por aclamación y los elegía el pueblo. Y eso es algo que se ha estado repensando en la iglesia, ¿no? Ujú, Entonces, yo te voy a contestar como yo lo hubiera elegido. A mí me gustaba la figura de un religioso, que pensé que no iba a ser agustino, sino salesiano. A mí me gustaba el cardenal salesiano, que tenía una experiencia global, había sido el rector de los salesianos y tenía un contacto directo con los más pobres. Y tenía un carisma y una conexión. Además, me gustaba lo que él proponía. Él decía que el próximo papa no debía ser ni de izquierda ni de derecha. Yo me identifico plenamente con esa visión, incluso en lo político hoy en día, separándonos del mundo religioso. Yo no creo que hoy en día el mundo se divide entre los de izquierda y de derecha. Yo pienso que se dividen entre los que son realistas y los que son populistas. ujú. Porque hay cosas que se pueden hacer y que tú no tienes por qué ofrecer porque no las vas a poder cumplir. Y hay cosas que sí se pueden ofrecer y con eso yo me quedo. Entonces, este papa él escribe en X, en Twitter. Si tú ves ahí cómo se venía autodefiniendo él ponía católico, agustino, obispo obispo. Ahora solo tiene que agregar de Roma. Pero él es católico, busca la unidad, no se siente que es parte de ninguna secta. Claro. Es agustino, yo pienso que él lo va a marcar, y ya lo dijo en su primera exposición, dijo: yo soy hijo de San Agustín, con ustedes soy cristiano y para ustedes soy obispo. Yo agredo algo más, que como cristiano y de mi espiritualidad personal, digamos, Agustín es uno de los más grandes santos de la iglesia y uno de los más grandes pecadores también. Y el resumen para él del ser humano es miseria y misericordia. Entonces, yo creo que con eso nos podemos identificar plenamente todos, y esa es una línea que a lo mejor lo diferencia de otros candidatos, como dices tú, Andrés, que podían tener otros tintes. Ujú. En el caso de él, yo pienso que debemos tratar de entender qué significa ser agustino, así como entendimos qué significa ser jesuita y qué significa ser religioso. O sea, el vivir en comunidad, que es una opción que no la hace el que... Es una novedad que tengamos dos papas de órdenes religiosas. Hace mucho tiempo, digamos, en el siglo XX no hubo papas de No ha comunidades habido, religiosas. no ha habido. Está bien. Los papas venían de una carrera diplomática.
Ah, venían de mira. un camino, de un perfil diferente. Y por eso Mm, algunos pensaban ahorita en algunos diplomáticos y pensaban que en la coyuntura mundial se necesitaba un diplomático. Eh, pero no, aquí lo que se está escogiendo es una persona que desde su vida diaria, cotidiana, es un religioso y que ha hecho la experiencia como pastor de estar con un pueblo. Y si me permites, Andrés, un poco, también fue superior, o sea, fue muy joven, elegido provincial de los agustinos en Estados Unidos a los 43 años. mm, A los 46 años es elegido superior mundial, ¿no? El superior mundial de los agustinos. Lo reeligen por otro periodo, en total 12 años como superior mundial. Luego fue maestro de novicios en Estados Unidos de los agustinos y de ahí el Papa, de ahí lo nombra, Francisco lo nombra obispo en Chiclayo y ujú, después lo llama en el 2023 al dicasterio dicasterio de los obispos, que es el dicasterio que nombra a los obispos del mundo, ¿no? ujú. Que nombra a los obispos. Entonces, también tiene esta experiencia que decía Pancho del cardenal Salesiano, que, o sea, yo no sé si hubiera salido el cardenal Ángel Fernández Martínez, cómo estuviera en este momento, ¿no? Pero Dios nos da por ahí, nos sorprende por ahí. Él también como superior mundial ha visitado el mundo, donde Claro. están los agustinos, y visitó el Ecuador hace unos 20 años. Bueno, como Alfredo agregó algo a lo que yo dije, yo tengo que agregar algo a lo que dijo Alfredo. Este, Sin pelearse, por favor. No, 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 no. todo en la misma No, yo línea, sé. Andrés. Mira, hay un dato interesante. Él, aparte de estar en el dicasterio, digamos, y en relación con todos los obispos, que ya es una cosa muy importante, también era el presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, Ujú. en la que ya con Francisco se incorporaron como secretarios de la comisión a dos laicos, un hombre y una mujer. Entonces, él ha sido parte de vivir, digamos, en el papado de Francisco, todas estas transformaciones que se están dando con una visión de que la tradición no es un ancla, sino que la tradición es algo que te mueve definitivamente a avanzar y al cambio y al progreso. Son raíces sobre las cuales el árbol crece. No es que el árbol se queda. Mm, La tradición no son las raíces. La iglesia es el árbol que tiene unas raíces fuertes que son su tradición, pero que sigue dando frutos nuevos y claro. formas nuevas. Y Andrés, como prefecto del dicasterio para los obispos, trabajó porque el Papa nombró ahí, que fue una novedad, Francisco nombró a dos religiosas como miembros del dicasterio para nombrar los obispos, a dos religiosas. Y pues el nuevo Papa trabajó con ellas y ha estado en esta relación. O sea, es un cambio. Y Francisco nos habló de esta iglesia sinodal. Y yo creo que el nuevo Papa pues seguirá en esa línea, indudablemente. O sea, alguien me decía y me preguntaba en estos días si, o sea, comparando si el nuevo Papa va a cambiar. No, yo vuelvo a afirmar que la iglesia continúa, es un camino, esto es irreversible, esto es irreversible. O sea, el camino de la iglesia de hoy es irreversible, va manteniendo sus principios, la iglesia muy claros, pero se ha abierto, es una Mm, iglesia que ha incorporado en el Vaticano, en los dicasterios, el dicasterio para la vida religiosa lo preside una mujer, ¿no? Sor ujú. Simona. Entonces, esto es un nuevo camino y el Papa tiene ese desafío también. Un elemento que me gustaría escuchar la opinión de ustedes tiene que ver con la edad para llegar a ser papa. ¿Por qué lo pregunto? Porque a nivel civil, digamos, cada vez es más frecuente. Sabemos que se puede votar a los 16 años, un presidente puede tener también casi que ser adolescente, ni se diga llegar a la asamblea, pero parecería, yo creo que llegar a un puesto tan importante requiere de una trayectoria, de una formación, de una serie de vivencias que finalmente hagan que cuando llegue a ese cargo tan importante tenga una visión súper clara sobre lo que quiere hacer. Y no es que llega a empaparse, llega a ver qué hace, o sea, como ocurre en la política. Estoy haciendo esta comparación porque de verdad a ratos da angustia ver cómo se improvisa cuando se llega a puestos tan importantes de decisión para planificar una política, para hacer trabajo social, es decir, no tienen la menor idea. Por eso es importante, insisto, que los cardenales pues tengan ya un recorrido realizado, Pancho, ¿no?
Bueno, ese es un tema debatible en mi punto de vista, porque ya han habido sorpresas en la iglesia. Cuando se lo nombró a Juan XXIII, se pensaba nombrar después el gran Pío XII a un papa de transición y pusieron Ajá. a un hombre mayor y este tipo armó el relajo y armó un concilio y puso la iglesia a correr, Así es. siendo un hombre con bastantes años de edad. Mayor, claro. Sí coincido plenamente contigo en que en la vida uno tiene que subir por la escalera y no por el ascensor. Mm, Si tú catapultas a una persona a puestos de alta responsabilidad sin estar preparado, estás poniéndolo en riesgo a la persona y al resto. claro. O sea, en ese sentido coincido plenamente contigo, pero en el caso de los papas, digamos, el tema de la edad, el papa más joven que nosotros conocimos a los 58 años, Juan Pablo II. Mm, mm. Entonces, este papa tiene ahora 69, ¿no? 9, sesenta y 69. nueve Está en el sexto piso, igual que Alfredo y yo. Eh, es una edad, digamos, en la que yo creo que nada te turba, nada te espanta, ya lo has visto todo. Claro, Eh, pero yo, digamos, aquí, más que la edad, yo lo que he pensado y he reflexionado, te lo digo como laico, es en la duración del papado. claro, Porque claro, sí ha habido temor de nombrar papas jóvenes que después se extienden más de 20 años y les parece mucho tiempo. claro. Porque así como Benedicto dio término a su papado por razones de salud, en el futuro, en algún momento, puede ser que los papas decidan que por otras razones convenga. Pablo VI decía eso al final de su vida. Él oraba y le decía a Dios, ¿sabes qué? Ya es hora de que me releves, que Mm, venga otro, más adecuado al momento. Entonces, nada quitaría que mañana este papa a los 10 años diga, ¿sabes qué? No es que me estoy enfermo ni que me voy a morir, sino que, ¿sabes qué? Yo ya hice mi parte, que venga otro. O sea, claro, la iglesia claro. está abierta, yo pienso que todo puede darse. ¿Cuál es tu línea en Eh, ese sentido del tema, Alfredo? Sí, el papa que más ha durado, que más años de papado, es Pío IX, el papa de Don Bosco, que llamamos, 32 años en el papado. Yo pienso que es una buena edad. 69 años Mm, es una buena edad, ujú, es la edad que tiene nuestro cardenal también. Eh, Creo que hay una gran experiencia. O sea, la experiencia sí la da también los años, la da los años. Como decía Pancho, San Juan Pablo II, 58 años de edad, y tuvo esa fortaleza al comienzo de su pontificado. Y Francisco, 76 años, Benedicto ya también con buenos años encima, su pontificado. Pero Francisco, pues en sus primeros años, esa vitalidad decayó en los últimos años. Creo que es una buena edad, tiene una gran experiencia este nuevo Papa, una gran experiencia, un gran recorrido, y eso pues nos alegra también y nos da, en cierta forma, nos da seguridad y nos da esa esperanza de su pontificado. Está en 69 años, yo tengo 67, o sea, me siento cercano, así que, y el Papa Francisco insistió en algo que no hay que descartar a los viejos, que no hay ujú. que descartar a los viejos. Claro. Claro, 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 porque tienen todo el arrojo también, la experiencia, y dice, bueno, vamos, no importa la edad. Así es que, si yo me acuerdo en el colegio cuando los veía a ustedes, claro, ustedes eran mucho, mucho mayores a mí, ¿no? No No, Pero tanto mucho, tampoco. mucho no. sabía que iban a reclamar, sí. Bueno, ya no tanto, pero sí eran mayores. Yo decía, caramba, mi respeto a estos personajes y ahora los estoy entrevistando. Bueno, las palabras finales, ya el tiempo ha concluido. Empecemos contigo, Pancho, para concluir con Monseñor Espinosa. Mira, yo me quedo con un sentimiento de continuidad, que es el que a mí me da serenidad, Mm, porque, mira, mi familia es una familia posconciliar. Mi hermana María, que es un año mayor que yo, nació, el día que ella nació, sonaron todas las campanas de la ciudad de Guayaquil, porque ¿así? había muerto Pío XII, no porque había nacido mi hermana. Wow. Pero mi familia, todos, mis hermanos, todos somos de esta era nueva, que es la era postconciliar. Ujú, Y yo lo que he vivido en todas las etapas de mi vida ya, mi juventud, mi madurez, y ahora poco mayor que Andrés, estoy viviendo siempre la misma línea. La gente hay grupos
para mí sectarios, están desubicados totalmente y andan viendo que aquí en la iglesia hay espacios y posiciones. Yo veo una continuidad, como te la comenté hace un minuto, con cada papa. Y yo creo que este papa están y continúa en la línea del Concilio Vaticano II y hay mucho trabajo por hacer. Francisco recordó que los concilios se implementan mínimo en 100 años. Vamos por la mitad del camino. Entonces hay que seguir trabajando en esa línea. Alfredo, ¿con qué idea quisieras concluir esta conversación? Yo me uno a lo que dice Pancho, pero le agrego una palabra. Continuidad y novedad, porque creo que todo papa trae una novedad también, y una Claro. novedad que va respondiendo a la realidad que va viviendo. Y este llamado del nuevo papa, y cito palabras de él, a buscar juntos cómo ser una iglesia misionera, una iglesia que construye puentes de diálogo, siempre dispuesta a recibir con los brazos abiertos a todos, porque no podemos ser una iglesia que excluye. Entonces el Papa está marcando esta continuidad, esta novedad y esta cercanía con todos. Y al final de la entrevista recién me dijiste Monseñor, y prefiero que me llames Alfredo como toda la vida me has llamado, querido Andrés. No, claro, claro, igualmente. Es que hay que guardarla, ¿ah? Toda una autoridad eclesiástica, caramba, pero bueno, está bien. Mira, no se me ha subido la mitra a la cabeza, no se me han subido las ínfulas, yo sigo siendo el mismo Alfredo de siempre. Tengo un servicio en la iglesia, pero sigo siendo el mismo de siempre. Cuando Gracias, coordinaba licenciado López. Muchas gracias, licenciado López. Gracias, de nada, de nada. Tú sabes que cuando coordinaba esta entrevista con mi productor, le decía, hablé con Alfredo para ver si no sé qué. Alfredo, ¿qué? No sé qué, o sea, Monseñor. Ah, ¿y cómo así? O sea, como que sentía que lo trataba con demasiada familiaridad. Entonces, pero bueno, pues ahí está la historia de compartir el colegio hace muchos años, ¿no? Bueno, ha sido un Y tú gusto. trabajaste conmigo, ¿ah? ¿Cómo? Y tú trabajaste conmigo, yo te pagaba el sueldo. Bueno, pero sí, tuvimos que trabajar. Pagaba poco este Fuiste, señor, caramba, ahorrativo desde siempre. fuiste mi secretario, fuiste mi secretario. Bueno, un gustazo, un gustazo. Un Muchas gracias por gustazo. haber estado aquí. Que tengan una buena tarde. Un abrazo, Sí, Andrés. Andrés, abrazo. A ustedes, un gusto hablar con amigos, porque en realidad así los considero, a propósito de efectivamente haber compartido, no las aulas, porque insisto, eran mayores, pero sí el colegio, los recreos y obviamente el trabajo social, que pues bueno, la verdad sí desde pequeño tuve algo que hacer allí, ¿no? 17:37, amigas, amigos, volvió la toma normal, me tenía desesperado esto de ver para hacia arriba, qué cosa horrible, pero bueno, ya está solucionado ese tema, ya venimos en un momento. Para tu mamá, que merece una tele nueva. Para la que quiere un nuevo celular y saber dónde está siempre. Para la que necesita una laptop urgente. Para todas. Claro trae hasta 60% de descuento en laptops, Smart TVs y celulares con hasta 1 año de garantía y protección contra robo y daños. Pídelos ya. Ahí están. Bien, 17:37 minutos, amigas, amigos, continuamos nuestra agenda informativa. Ahora queremos hablar sobre una situación peculiar y preocupante que está ocurriendo en un colegio de prestigio, sin duda, aquí en la capital de la República, como es el Colegio Municipal Sebastián de Benalcázar, porque se han reportado, al menos vamos a hablar el día de hoy, de 2 episodios sin duda preocupantes, y no sé si haya más, ojalá que no, pero en todo caso me parece importante ponerlo de manera pública para que se haga reflexión y ver de qué manera se puede buscar soluciones. Nuestros invitados, por favor, que pasen al estudio principal. Se trata de la abogada Carolina Moreno y también el abogado Edson Carrillo, quienes van a abordar 2 temáticas, insisto, de carácter preocupante, ¿no? Uno que tiene que ver con un intento de suicidio de un estudiante y otro de una niña de 11 años que ha recibido bullying y que enfrenta una situación psicológica también muy importante. Empecemos con el tema del intento de suicidio. Abogado Carrillo, con usted podríamos tener más detalles, entendemos. A ver, cuéntenos en qué circunstancias se da este episodio, cómo se conoce, cuál fue el momento en que ocurrió y cómo se difundió la información. Bienvenido.
¿Cómo está, mi estimado Andrés? Muy buenas tardes. Bueno, es importante considerar que el episodio trágico para la familia que vivieron ayer, cuando Ayer. un miembro de su núcleo familiar toma una medida extrema, esto se debe lamentablemente a una negligencia institucional que comenzó desde el mes de diciembre aproximadamente, cuando el joven se le inicia un proceso disciplinario, o más bien se pone una denuncia, y esta denuncia acarrea una medida de protección en contra del menor. El menor, esta medida de protección era que el joven reciba clases virtuales, ni siquiera virtuales, eran clases en la casa, porque no es que tenía ese acompañamiento desde el DS y menos desde la parte de la institución. Eh, el joven comienza a recibir clases en casa, la mamá tenía que ir a retirar las tareas, iba al joven que haga las tareas y no había ningún acompañamiento psicológico. Perdone que Eso, interrumpa, abogado Carrillo, porque no estoy entendiendo. ¿Por qué ocurrió esto? Es decir, ¿por qué él tuvo que ser diferente de los demás compañeros? hay una segregación muy grande, mi estimado Andrés. Hay acciones que se consideran como hechos de violencia que son perpetrados por alumnos que no se determinan, por ejemplo, el que vaya el joven a tener clases virtuales. Y otros, en el caso del joven de ayer, y otros casos más, que se determinan que vayan a clases virtuales. Este es un tema del DS, específicamente del DS. Las medidas de protección no son tomadas en base a un análisis técnico, psicológico, emocional de los menores. El joven estuvo separado de la institución por 4 meses, aun cuando ya había una sentencia de la unidad de justicia juvenil que determinaba que se le reintegre inmediatamente al menor. Esto fue el 27 de febrero. El 27 de febrero ponen en conocimiento de la Junta Metropolitana de Resolución de Conflictos para que se le reincorpore en virtud de la sentencia que ya se tenía, y se acerca el joven ya a ingresar al colegio y le dicen que no puede entrar porque tiene todavía las medidas de protección que fueron impuestas por la Junta Metropolitana de Resolución de Conflictos. Y ahí se comienza a dilatar el proceso. Andrés, existen procesos en la Junta Metropolitana de Resolución de Conflictos que ya van 6, 7, 8, 9 meses y los pobres jóvenes van a estar todavía con esas medidas de protección, que es clases virtuales. Eso le causó un daño emocional al joven, la negligencia de tanto de la Junta como de las autoridades del colegio. Ok, vamos a continuar en un momento para seguir profundizando en algunos aspectos. Ahora me interesa también conocer detalles del otro caso que tiene que ver con acoso escolar. La madre de una niña de 11 años ha hecho esta denuncia en el sentido de que su hija recibe permanente bullying, daños psicológicos, físicos, y que las autoridades del Benalcázar no activaron las medidas de protección. Por favor, abogada, cuéntenos, abogada Moreno, detalles de este caso. Bienvenida. ¿Cómo estás, Andrés? Muchas gracias. Sí, la mamá de esta niña nos contactó el día de ayer cuando se hizo público justamente el caso que lleva el abogado Carrillo a través de mi cuenta de X. La señora me ha compartido la información, ha tenido que atravesar durante este proceso completamente sola, abandonada por parte del DS del Colegio Benalcázar, porque su hija, que es una niña afroecuatoriana, recibió palabras recibió insultos, recibió acoso. Esto ya no fue un conflicto, estos ya son hechos de violencia en contra de esta niña. El acoso es de las compañeras, El compañeros. acoso es de las compañeras, pero en un determinado momento el acoso comienza a ser también por parte de la tutora, quien comienza también a ofenderle a la niña porque es de otra raza, le comienza a ofender por cómo habla, por cómo se viste, por cómo ella estaba tan vulnerable y no se podía defender sola. Inclusive dentro de un evento, de una práctica deportiva, una compañerita, porque son pares, ¿no? Son muchachos. Este problema comienza con niñas de la misma edad. Entonces una niña le golpea, esta pequeña se queda sin aire, la mamá va a socorrerle porque estaba en esta práctica presente y luego comienzan ya a acosarle, a ejercer actos de violencia en contra de esta niña. Y todo esto fue justamente puesto en conocimiento de la tutora de la menor,
pero no se siguió el protocolo que consta en el reglamento de la LOEI. Entonces, nunca pusieron en conocimiento, el DC nunca se activó, la señora mismo tuvo que acudir ante la Junta, como bien lo señala el abogado Carrillo. Esta denuncia está desde enero. Les compartí a ustedes la documentación que nos envió la mamita de la niña y Ujú. hasta el día de hoy no hay nada. Esta situación llega a tal punto que cuando nosotros somos víctimas de violencia psicológica comienzan a manifestarse síntomas físicos. Y esta niña pequeña, que estuvo desde el año pasado sufriendo esta situación, 10 años, ahora ya tiene 11, tuvo ya sintomatología física. Comenzó a mostrar malestar estomacal, dolores de cabeza, ansiedad, y su madre tuvo que retirarle del colegio. Perdone ¿Qué que interrumpa pasa? ahí, abogada, Sí. pero a ver, ¿es posible relacionar los síntomas que usted menciona con lo que está viviendo? Es decir, ¿cómo se comprueba que lo que está viviendo esa niña es fruto o consecuencia de los malos tratos que recibe? Claro, la mamá como ve que el colegio no comienza a hacerle el acompañamiento que debía a través del DS, sí, porque si la tutora dice que ha comunicado al DS, el DS nunca se activa. Y esto es tan claro que no consta en la ficha de la niña, en el DS. Entonces la mamá en su desesperación, para que la niña pueda continuar con sus estudios, le lleva a una psicóloga externa, ya comenzó a incurrir en gastos, ¿no? En gastos particulares. Le lleva a una consulta externa y están los informes psicológicos donde la misma psicóloga señala todos estos problemas, todas estas manifestaciones físicas que vienen a consecuencia de la violencia que la niña sufre dentro de la institución. Finalmente, la psicóloga inclusive tiene una reunión con el DS del colegio y con el abogado, si no me equivoco, del colegio y les manifiesta toda esta preocupación que yo el día de hoy les estoy comunicando y el colegio no hizo nada. No hizo nada aparentemente y eso claro ya es un tema que hay que verificar porque tampoco es que se tiene partidas de nacimiento y nada. ¿Habría alguna familiaridad entre una de las autoridades y los padres de esta niña que comienza esta situación de bullying, esta situación de acoso contra esta otra niña, que finalmente y en la que se terminan uniendo los maestros de esta niña? Ah, increíble. O sea, es de no creer lo que narra, que haya contubernio entre profesores, padres de familia que están en contra de la criatura. En fin, permítame ir alternando para poder tener otros elementos y así comprender estos dos casos. Abogado Carrillo, nuevamente quisiera preguntarle sobre supuestamente qué infracción habría cometido este joven para que esté en la condición que estuvo y cómo fue la circunstancia del intento de suicidio, qué intentó, cómo se interrumpió además este proceso. Miren, Res, este proceso disciplinario se inicia a raíz de una denuncia generada por una violencia entre pares. El contexto profundo no puedo darte por obvio de razones, pero este proceso se termina en la fiscalía y luego pasa a la unidad judicial de adolescentes infractores. La unidad ya resuelve en mérito de lo que se hizo en la audiencia de conciliación. Dentro de todo, no hay sanción para los menores, hay un acuerdo que llega entre los menores donde dice conciliación, pero resuelve que se le reintegre inmediatamente al menor a clases presenciales. Y eso no ocurre. Y esa parte, la rectora se cubre, indica que no puede hacerlo porque hay una disposición de la Junta. Esto quiero que quede claro, Andrés. Aquí hay una negligencia. Hemos pedido ya información por medio de la concejala Analía Ledesma, quien es la presidenta de la Comisión de Educación, para que se nos informe cuántos son los procesos que se encuentran retrasados en la Junta Metropolitana de Resolución de Conflictos. Porque mira, desde febrero que ya hay esta sentencia, hasta inicios de mayo que se dio la resolución, en donde, por cierto, le sancionan al joven con 3 días de suspensión y que no se le puede negar el derecho a la educación. Entonces ya, o sea, ya más de 4 meses fuera del espacio del ambiente escolar, ya es más que una sentencia de la que pudo, o más que la sanción que pudo haber obtenido. Entonces, hay una negligencia de parte de las autoridades, una
un lamentable descuido de parte de la Secretaría. No tienen ellos, lamentablemente, absolutamente nada. Sin querer se cortó el mismo, parece. Bueno, continuemos, abogada, con usted. A propósito de lo que inicialmente dijo el abogado Carrillo, de negligencia de las autoridades, parecería que hay una suerte de denominador común con el otro caso en el que usted está conversando. ¿Creería que también hubo la misma actitud de no ser diligentes, oportunos y proteger a la criatura que recibía el bullying? Sí, justamente existe una omisión por parte de las personas que tienen el cuidado de los menores, que en este caso obviamente comienza con la tutora, que tenía que poner en conocimiento del DS, que tenían que poner en conocimiento a la rectora, que finalmente la rectora, viendo qué sucedía, debía haber puesto en conocimiento de la junta sí, de la junta tenía que poner en conocimiento. Ujú. Este es un acto todo lo que te comento es un acto de violencia por etnia de esta menor. Es que, es que es un tema cavernícola, me explico. Es una cosa que indigna que a estas alturas de la humanidad haya esa tontera del tema del color de la piel, por favor. Y entre menores. Entonces, si es que esto comenzaba, si es que esto se hubiera identificado correctamente en el momento del conflicto, ¿no es cierto? Ujú. La profesora tenía, o la tutora tenía la obligación de comenzar a resolver fuera de las horas de las horas escolares, comenzar a conversar, a hacer un trabajo para que los menores no comiencen con estas situaciones, con estos hechos o con estos actos de violencia en contra de su compañera. Sin embargo, todo fue creciendo al punto más terrible que a mí me parece que, claro, aparte de la situación física en la que ya pasa, ¿no? Esto ya superó la situación de las palabras y Ujú. ya se fueron a actos físicos en donde le hicieron daño a esta menor. eh, Hubo una llamada inclusive de quien dirigía en ese momento el bar estudiantil, indicándole a los padres de la menor que esta persona estaba siendo testigo de cómo los otros niños, sus compañeros, le obligaban a comprarle la colación a ellos, a esta niña, y que si no, le iban a decir palabras bastante dolorosas que a los que nuestros niños no deberían estar expuestos. 11 años. Y después de todo esto, también existe una situación, dentro de esto, comienzan también a tratar de acosarle y hostigarle a la madre para que la madre deje de realizar las De denuncias, acuerdo. porque la señora comenzó a ir al colegio para tratar de protegerle a su hija, pidiendo permiso en el trabajo. Entonces, todas estas situaciones que ha pasado o que está sucediendo en las instituciones municipales, y no es la única, Andrés. El día de ayer, cuando yo hago pública la situación de este adolescente en el colegio, hubieron otros menores que se comunicaron conmigo. Hubieron Mm. más menores que me decían que este no era el único caso, que a ellos sufren maltrato, que todo el mundo les ignora. Y claro, me parece que ahí ya, tal vez viendo esta negligencia, porque esto es una negligencia Ujú, por parte ujú. del colegio, sí sería importante también la intervención del Ministerio de Educación, Ok, porque parece que no se avanza el colegio, no se avanza la junta para poder solucionar estos temas. ok. Abogado Carrillo, se cortó la comunicación en su Mil momento. disculpas. Sí, no se preocupe. Bueno, continuemos con su relato y tal vez a poner énfasis quería saber si es posible, qué intentó el chico para Ah, atentar con su integridad. mira, ¿cuál fue el detonante? Cuando no existe el acompañamiento del DS, cuando tienes una coordinadora del DS que influye más bien en acosar y perseguir a los estudiantes, lamentablemente está en este tipo de circunstancias. El Ujú. joven, luego de 4 meses, regresa a clases y dentro de un acto sui generis, se podría decir, una de las inspectoras se acerca y le dice, mira que tú ya fuiste sancionado y te voy a hacer un informe y te voy a volver a sancionar. Caramba, Imagínate volver el joven solamente a pensar que va a pasar otros 4 meses fuera de la qué institución. bruto, Está a qué punto de barbaridad. graduarse, está a punto ya de terminar su vida escolar. Y que este tipo de personajes, porque yo no le puedo llamar profesionales, personajes,
que están dentro de estas instituciones, sin ningún reparo, sin una medida, por lo menos de amortiguar el golpe, le diga, te van a sancionar otra vez. Los jóvenes no entienden, Andrés, qué es una medida de protección. Ellos solo saben que si un joven no va a clases es porque le suspendieron y porque fue culpable de algo. Si es que aquí te involucran en un ámbito sexual, violento, lo que sea, lamentablemente los jóvenes dicen, él es causante. Es una estigmatización que ya se lanza desde los mismos estudiantes, desde los mismos docentes y hasta las autoridades. Andrés, lamentablemente en el Colegio Benalcázar están pasando cosas que no deberían pasar en ninguna otra institución. Carolina, conversábamos el otro día, hay docentes que lamentablemente se quedan procesos guardados en instituciones municipales, o sea, acciones en contra de docentes, perdón, si es que metemos en un tema más amplio la entrevista, pero sí es importante que se sepa que la Junta Metropolitana de Protección está escondiendo, socapando medidas en contra de docentes que son autores y que han cometido violencia en contra de estudiantes y en contra de los mismos compañeros docentes. Es una denuncia grave porque estamos hablando de que se trata de una entidad que debe velar, entiendo, más bien por la protección de ellos, ¿no? Ahora, esa actitud de decirle si te comportas de esa manera te vamos nuevamente a sancionar, es entre perverso, cruel, es una cosa inadmisible, impresentable. Realmente algo habría que hacer. No sé cuál sería el camino, abogada Moreno, en esta línea. Es decir, cómo lograr pedir cuentas de lo que está sucediendo en el Benalcázar. Bueno, yo te comento que por parte de la mamita de la estudiante del Colegio de Alcázar, que ya salió porque la mamá, por la paz y la salud mental de su hija, decidió sacarle. Del Y colegio. menos mal tenía los medios para poder ingresarle a un colegio particular, porque tú sabes que a estas alturas del año no es No, pues. posible tener un cupo en otro colegio fiscomisional o fiscal, ¿no? La mamá nos ha pedido el apoyo para poder iniciar acciones penales en contra de los responsables de estas omisiones que tuvieron como consecuencia un daño psicológico en la salud de su hija, quien en este momento está recibiendo 3 veces a la semana terapia. Es una niña. Obvio. Es una niña que tiene que estar ahora en terapia psicológica porque el colegio no pudo hacer la contención, no pudo hacer la resolución de este conflicto en las aulas y facilitarle y hacer que sea un ambiente saludable para los estudiantes. Por parte de el otro caso, el caso que te comentaba el abogado Carrillo, es un caso grave también, si me permites comentarte rápidamente. Claro. Es una profesora de otro colegio fiscomisional que fue víctima de un acto de violencia también, que existe un informe y el colegio no activó el protocolo para evitar esa violencia en contra de esta mujer docente. Con ella también se ha iniciado otro tipo de acciones disciplinarias en contra de la rectora y también yo creo que en este caso debemos, más que hacer público, debemos también insistir lo más que sea y todo lo que esté en nuestras manos para que los responsables sean sancionados en la vía administrativa también, los del Colegio Benalcázar. Abogado Carrillo, ¿ha habido alguna respuesta concreta de parte de la concejal Ledesma? No, hasta el momento no hemos recibido respuesta. Entenderé que tampoco a la concejal le han contestado, porque son básicamente preguntas que son parte de su trabajo como fiscalización. El saber cómo está manejándose la Secretaría de Educación, cómo está manejándose la Junta y cuánto recurso estamos poniendo los quiteños en esto para no ser de alguna manera atendidos como nos merecemos. Mira, lamentablemente, y peor si es que hablamos que es la Junta, primero no tienen un punto o un cronograma de reuniones para que la Junta pueda reunirse, no tienen un cronograma, no tienen establecido cuándo se van a reunir, te pueden decir mañana nos vamos a reunir, pero mañana te dicen no, y de ahí se traslada al miércoles. Si tú me dices en este momento, Andrés, quién es o quiénes pueden ser responsables del episodio que lamentablemente tuvimos ayer y que afortunadamente no pasó a tomarse la vida de un adolescente en plena etapa de juventud, yo te digo frontalmente, la Junta Metropolitana de Resolución de Conflictos, la Secretaría de Educación y las autoridades del colegio. Ellos son los responsables del hecho de ayer. Ellos son los responsables de que este joven
se sienta, como lo dijo él después de ayer, me sentí acosado, me sentí abrumado, colapsé. ¿Cómo no va a colapsar si te van a amenazar que nuevamente te van a poner una sanción y que si ya pasaste la primera luego de 4 meses y esperar otros 4 meses? Andrés, ya había una sentencia y la Junta se tardó 3 meses en poder decir va suspendido con 3 días. Andrés, se tomaron la misma sentencia para determinar la culpabilidad del joven y suspenderle 3 días. O sea, es inaudito lo que está pasando en la educación municipal. Están cubriendo las espaldas a docentes, autoridades que son causantes de perjuicios psicológicos y emocionales en los menores. Están cubriendo las espaldas a los agresores y están lamentablemente ensañándose con los jóvenes. En lugar de poner a un DC que trabaje, que les apoye, que les levante, están poniendo un DC sancionador, un DC perseguidor, una autoridad que lamentablemente, como lo ha dicho Carolina, lo único que está arrastrando son consecuencias de un descuido de parte de esta autoridad. Carolina, cuando un padre elige un establecimiento educativo, deposita lo más importante, que son los hijos, con la confianza de que va a recibir una formación, una educación en valores, además de la información básica. De forma que efectivamente hay que darle seguimiento a esto. No sé qué otro paso se puede dar en el caso de este acoso a la niña. Es decir, ya ahora ya no está en el colegio, pero evidentemente hay que buscar responsabilidades y, si es del caso, las sanciones. Es que no se puede sentar un precedente de impunidad. Es decir, que quede allí en el olvido, como decía el abogado Carrillo, también profesores involucrados, de los cuales no se les hace seguimiento. Es que así no se hace sociedad. Finalmente todo es por debajo, finalmente la corrupción campea, o episodios tan deleznables como los que hemos hablado el día de hoy, Carolina. Correcto, Andrés. Eso te comentaba, con la mamá de la niña, nosotros vamos a solicitar, vamos a acompañarle para poder solicitar la información, porque, como te digo, hasta ahora la Junta no se ha pronunciado. Nadie se ha pronunciado de este caso. A ellos el malestar, la salud de una niña que tuvo que retirarse del colegio para precautelar su vida. Claro. Porque nosotros tenemos que considerar a dónde justamente conllevan estas situaciones de acoso. Los muchachos colapsan, los niños colapsan. Y lo que nosotros menos queremos es que nadie nos va a devolver la vida de nuestros hijos. Nadie nos puede devolver la vida de nuestros hijos. Entonces, se va a solicitar nuevamente para ver en qué estado está la denuncia de la señora, en el caso de la niña, y se va a ver las acciones que tengamos que seguir, ¿no? Que se tengan que seguir en este caso. Aunque la niña ya no esté en el colegio, no es que ellos se libraron de su responsabilidad porque la mamá le puso a buen recaudo a la niña. Aquí hay que sancionar a los responsables y hay que buscar esa sanción. Bien, quiero agradecerles a ustedes por haber participado aquí. Un enhorabuena que ustedes estén detrás soportando o apoyando a estas personas que tienen estos problemas, porque a ratos de pronto ellos no tienen cómo canalizar este tipo de problemas, y ustedes representan efectivamente una ayuda tremendamente importante. Nosotros desde nuestro espacio periodístico daremos también el seguimiento que ustedes crean pertinente. Ya tenemos el contacto, nos pueden avisar si es que algo sucede. En fin, aquí tenemos el micrófono abierto para hacer denuncias cuando se cometen este tipo de injusticias tan bárbaras, ¿no? Que tiene consecuencias que puede lesionar de por vida a una criatura. Cuando son niños y adolescentes hay mucha fragilidad internamente, entonces cosas así pueden realmente marcarlos, ¿no? Así que bueno, estaremos pendientes. Gracias a Carolina Moreno y a Edison Carrillo por haber participado. Andrés, que tengan una buena tarde. Andrés, solamente para terminar, es importante decir que los procesos disciplinarios no son medidas punitivas, como les decía, son procesos formativos. Y si el DS y si las autoridades no se toman de la mano para poder articular, no nos quejemos de la violencia que tenemos hoy en el Ecuador, no nos quejemos después del alto índice de violencia que tenemos en el Ecuador. Estos espacios educativos son los que forman a nuestros jóvenes y los que formarán a las futuras generaciones. Obvio. Eso, Andrés, solo quería acotar, y es importante, y muchísimas gracias. No, a ustedes. Muchas gracias. A ustedes, gracias por haber participado. Nuevamente, Carolina Moreno y Edison Carrillo, que tengan una buena tarde. Bien, 18:03, una breve pausa, ya volvemos.
18:04, es tiempo de darle la bienvenida a nuestra editorialista invitada el día de hoy. Se trata de Vanessa Velázquez, ella es doctora en jurisprudencia, vamos a ver la información en pantalla para que ustedes lo tengan presente. Decía, doctora en jurisprudencia, máster en Derecho al Trabajo y Seguridad Social. El día de hoy nos habla sobre las reformas para dignificar el trabajo del hogar. Escuchemos. Buenas tardes. Hoy vamos a hablar de la nueva ley aprobada en segundo debate en la Asamblea Nacional que refiere a las mujeres trabajadoras del hogar. Creo importante que quienes nos ven y nos escuchan sepan que esta ley podrá ser aprobada en su totalidad o vetada por el presidente de la República. Pero ¿de qué se trata esta ley que refiere a las mujeres trabajadoras remuneradas en el hogar, que todos hemos conocido siempre como empleadas domésticas? Esta ley cambia en algo la modalidad de contratación, pues tendrá que existir un contrato estrictamente por escrito en el que se determinen las funciones que va a cumplir la empleada remunerada del hogar. Por ejemplo, si es que la persona debe cocinar, limpiar o realizar alguna actividad extra. Temas importantes y que creemos que se deben destacar en una ley como esta: la posibilidad de que los hijos de las mujeres trabajadoras en el hogar tengan priorización para recibir un lugar de cuidado o de guardería para sus hijos menores de edad. Importante también el respeto del espacio de las trabajadoras remuneradas del hogar que efectivamente estudien y que laboren bajo la modalidad puertas adentro. Todas estas reformas tendrán que ser aprobadas o negadas por el presidente de la República, pero así también los empleadores del hogar deberán estar atentos, puesto que esta ley prevé y contempla la posibilidad de realizar inspecciones focalizadas, inspecciones a petición de parte, y que éstas dignifiquen el trabajo de estas personas en los hogares ecuatorianos. Buenas tardes, nos vemos la próxima semana. Muchas gracias, doctora Velázquez, por esa información tan útil siempre y práctica para las personas. Bien, vamos con la pregunta del día. Hoy día hemos tenido un poquito diferente la dinámica porque teníamos que aprovechar el panel inicial. Monseñor estaba medio complicado con los horarios, iba a dar algunas entrevistas, así que por eso fue la alteración, digamos, de la rutina del programa. Esta es la pregunta que realizamos el día de ayer. Pachacutic desmintió el supuesto acuerdo legislativo que anunció el ministro de Gobierno José de la Gasca con asambleístas electos de esa tienda política. La pregunta es, ¿qué cree? ¿El ministro anunció algo no confirmado o los asambleístas recularon? Ahora, el día de hoy ya el ministro dice que no, que sí, es verdad, todo lo que se dijo ahí, pero eso lo vamos a conversar ya mismo con nuestra invitada. Por ahora, leamos algunas de las preguntas de ustedes, perdón, de las respuestas de ustedes a nuestra pregunta. Y ahí vamos, ya cuando nuestra invitada esté, vamos a ir resolviendo algunas situaciones de este capítulo. José Martínez, ¿de qué red es esta? De Facebook, dice, el 24 de mayo ya veremos cómo votan los de Pachacuti. Claro, ahí se sabrá con más exactitud, digamos, ¿no? Yoli Aguilar dice, ¿han escuchado la frase de que tira la piedra y esconde la mano? Al buen entendedor, pocas palabras. Clarisa dice, sí hubo acuerdo, mal del ministro que salga a divulgarlo porque es ponerlos en evidencia. Si no hubo acuerdo, peor. Es decir, claro, era un dimi direte. Por un lado dice una cosa, la otra lo otro, pero bueno, decía que ya el día de hoy el ministro insistió en que el acuerdo existió, que está en firme, que no se han echado para atrás. Qué increíble, ¿no? Bueno, pero ya hablaremos más adelante con una representante de Pachacutic para ver estos aspectos. Eso es X. Desde X dice Daniel Lucitante, ¿qué podemos esperar de asambleístas de Pachacutic? Que no sea traición. Bueno, eso efectivamente es la línea de algunos miembros de Pachacutic que hablan de la traición de estos asambleístas. Pablito Bellota dice, entre ellos se reparten el pastel y a nosotros ni siquiera las migajas nos llegan. Mientras no baje la delincuencia y existen medicinas en el IES y hospitales públicos, el gobierno no ha hecho nada. Es decir, las personas efectivamente están todavía pendientes de gestiones en beneficio de la sociedad. ¿Ya? Sí. Ok. Bueno, esa es un poco la perspectiva que tienen algunos ciudadanos sobre esta situación, este episodio tan particular que ha ocurrido en Pachacutic. Si ya está nuestra invitada, que pase por favor al estudio para hablar justamente de este tema.
Veamos, ahí tenemos en pantalla justamente a nuestra invitada. Se trata de Verónica Albuja, presidenta del Tribunal de Ética y Disciplina de Pachacutic. Un episodio muy curioso, polémico y que todavía tiene cola por delante porque no termina aquí. Es decir, a ver, todo empieza con la fotografía del ministro de Gobierno con 7, me parece, asambleístas electos de Pachacutic, hablando de un acuerdo y que ya estaba eso, digamos, cerrado. Al día siguiente, por cierto, más de 24 horas, ya vamos a preguntar por qué se tomaron ese tiempo, sale el comunicado y las declaraciones formales de Pachacutic diciendo que no había ningún acuerdo de por medio. Y el día de hoy, nuevamente el ministro de Gobierno habla de que el acuerdo está en firme, que ninguno de los miembros, mejor dicho, de los que están presentes en la fotografía, ha dicho que eso es falso, ni mucho menos. Así que la cosa está ahí tal cual. Bueno, Verónica, explíquenos un poco porque esta historia está media complicada. ¿Qué pasó? A ver, primero explíqueme el tiempo que se tomó Pachacutic para deliberar. ¿Fue complicado esclarecer el panorama luego de ver la fotografía? Bienvenida. Hola, buenas tardes, Andrés, y el público que nos escucha. Bueno, lo importante es justamente el tema de la aclaración por parte del movimiento Pachacuti. Nosotros hemos mantenido reuniones permanentes y claro, el tema es que estamos movilizados. Algunos de los asambleístas están en este momento recibiendo sus credenciales del CNE, de asambleístas ya electos. Entonces hemos tenido que pedir a todos que lleguen a Quito, porque la sede nacional del Pachacuti, como todos conocen, está en la ciudad de Quito. Entonces hemos pedido a todos que acudan a la ciudad para poder conversar y dialogar sobre esta situación. Eso en primer momento. En segundo, sí, los asambleístas acudieron a una reunión protocolaria, una invitación que le hizo el ministro de Gobierno. Y claro, estamos en democracia y es importante que se dialogue, sobre todo de un tema fundamental. Si vamos a comenzar un periodo con el Ejecutivo y un periodo también en la Asamblea Nacional, es importante revisar la agenda legislativa, es importante plantear los puntos más importantes en este momento en el que el país está en crisis. Es sumamente importante que se escuche la demanda de los sectores sociales. Nosotros representamos a sectores sociales como la CONAIE, como bases organizadas en algunas provincias de la economía popular y solidaria, organizaciones como el Frente Antiminero, ligas barriales. Entonces, para nosotros era sumamente importante que también se escuche las demandas que han surgido de varios encuentros, de varios eventos nacionales y que han sido públicos. Nosotros tenemos una demanda de 25 puntos más las demandas que surgieron en las movilizaciones del 2019 y del 2022. Entonces eso fue lo que manifestaron y también un tema nuevo que está en la agenda nacional, que es el debate de la Asamblea Constituyente, en la cual nosotros hemos sido muy enfáticos que no estamos de acuerdo con llamar a una nueva Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución. Ahora bien, usted menciona la palabra que fue una reunión protocolaria. Uno entiende cuando se trata de algo protocolario, no sé, pues se ven media hora, conversan, cruzan una palabra y gracias, hasta luego. Ves el protocolo, algo rápido. Sin embargo, el ministro de Gobierno habla de una reunión de trabajo de 4 horas, en donde se habló de temas de salud, de educación, recursos hídricos, y todo eso lo han confirmado los asambleístas electos. Entonces no fue muy protocolaria, que digamos. Bueno, la invitación fue esa, la reunión se extendió porque no son pocos temas los que tenemos en la agenda, sobre todo, como te digo, del tema social. Tenemos varias, nosotros, para que el público lo sepa, y es también en nuestra página web, están las 18 resoluciones de los consejos políticos, que son 18 consejos políticos, prácticamente hemos hecho uno por mes en esta administración, en la cual nuestro coordinador nacional, Guillermo Churuchumbi, ha convocado a las instancias de decisiones máximas, que son los consejos políticos. En estos consejos políticos participan no solamente los directivos del Pachacuti, los directivos provinciales, sino también los directivos de las organizaciones fraternas. Entonces, resultado de eso, tenemos varias demandas, varios temas que hemos analizado y discutido en el seno de las instancias internas, como te digo, de los consejos políticos, no solamente de los temas que tienen que ver con la política, con la economía, con el tema social, sino también con el tema legislativo. Uno de los temas que está pendiente todavía por tratar en asamblea es la ley de recursos hídricos que fue presentado por la CONAIE. Es un tema que hay que hablar, hay temas
también del tema económico cuando se hable y se debata sobre la Pero proforma. Verónica, perdona que le interrumpa. Ok, Claro. a mí me parece correcto, en fin, todo lo que usted menciona, los programas, todos los temas. Pero una cosa es conversar, otra cosa es el acuerdo. Y en eso se ratifican los asambleístas electos por Pachacutic. Hay un acuerdo con el gobierno. Entonces, o lo reconocemos o no lo reconocemos. Porque finalmente la gente está a la expectativa del día de la primera sesión a ver qué posición van a asumir esos nuevos asambleístas. Ya adelántelos de una vez, ¿qué mismo va a suceder? Bueno, ayer fuimos muy claros y muy firmes. No hay un acuerdo con el gobierno. Lo que se hizo es una exposición de temas en varias áreas. Si hoy, que hemos escuchado también en otros medios de comunicación las declaraciones de uno de los asambleístas Sí. amazónicos, ¿sí? Ajá. Estamos absolutamente conscientes de que hay una declaración, Ujú. pues es a título personal, porque ayer estuvo uno de los compañeros amazónicos que representa a en el bloque de la Amazonía que se han autocalificado así. Estos compañeros, el representante de este grupo estuvo ayer en la reunión con nosotros y justamente él también manifestó que fueron varios diálogos que se mantuvieron de varios temas, perdón. Entonces, ahorita las declaraciones nosotros los estamos tomando como una declaración personal del señor José Nango. Entonces, en este caso, nosotros tenemos ya una convocatoria a un consejo político para los próximos días, de las próximas horas en realidad, en el que vamos a tratar estos temas. En este momento, el bloque ha hecho un comunicado de la Coordinación Nacional también y nos ratificamos en que el bloque está ahorita actuando en firme, unidos. Es decir, en definitiva, el ministro no dice la verdad, porque él dice, Mira, en el ministro está en una narrativa que me imagino que ese es el guión que tiene el Ejecutivo en este momento porque quiere lanzar una comunicación a la ciudadanía pero ¿qué y generar sentido tendría confusión. lanzar una comunicación que luego se va a ver que es incorrecta dentro de unos días en la Asamblea? Porque estamos a Por pocos eso. días y este mensaje quiere generar confusión y malestar, porque en el Pachacuti, imagínate, no fue muy agradable recibir ese tipo de noticias cuando hemos estado en conversaciones internas justamente hablando de estos problemas para cómo salir de la crisis o cómo decir que el país necesita en este momento un tema fundamental, la reactivación económica. Otro tema fundamental, el tema de la seguridad. Hay una inseguridad que ya no solamente es en la región de la costa, sino también en la sierra y en otras provincias que se creía seguras en el país. Entonces son temas importantes que hay que tratarlos. En este momento, como te digo, lo ratificamos y nos reafirmamos, estamos unidos. Ok. La situación de una persona que en este momento haya hecho declaraciones serán a título personal y lo veremos más adelante. Ahora, y con el correísmo, ¿cómo van las conversaciones? ¿Han tenido reuniones protocolarias o de trabajo? Porque Ricardo Patiño ha dicho pues que los diálogos están abiertos, así que la pregunta es ¿qué tan cerca están entonces del correísmo? Mira, nosotros hemos hecho público desde que fue el pacto en la segunda vuelta, Ujú. hemos hecho público que están ahí todas las demandas, los 25 puntos siguen ahí, de eso no nos hemos movido, siguen ahí los 25 puntos y es lo que queremos que sepa toda la sociedad y todos los sectores sociales. Eh, eh, la prioridad nuestra es crear una agenda legislativa y sobre todo que el Ejecutivo tome en cuenta estas demandas sociales todos los sectores también, porque esos son los temas que se debatirán incluso Ok. en la Asamblea cuando se hablen de proyectos de ley. Concretamente entonces, ¿han tenido reuniones de trabajo con el correísmo para que se mantenga ese pliego de peticiones? ¿O todavía no? ¿O qué? No, nosotros lo que hemos dicho, no vamos a dialogar con todos los sectores sociales primero. Ahora está ratificado que los 25 puntos siguen en firme porque esa es la lucha. Pero de momento no han hablado con el correísmo, eso es lo que quisiera saber. ¿O ya han tenido conversaciones para analizar tal punto sí, tal punto no, no sé, algo? Este mensaje que te digo de manera pública, o sea, los 25 puntos están ahí, si esos 25 puntos van a ser el tema de discusión, entonces podemos conversar, pero está abierto hacia todos los sectores. Por eso justamente en este momento somos la tercera fuerza política y necesitamos que esa agenda se priorice justamente para poder hablar de cuál va a ser el establecimiento de una agenda con puntos rojos incluso, ¿no? Lo hemos señalado. Ahora bien, este episodio deja a Pachacutic en una posición política un tanto frágil, le soy franco, porque incluso en la declaración de Mariana Yumbay en su momento dijo, cuando le preguntaron a la salida de esta reunión, el comunicado dice, hasta el momento estamos unidos, pero no podemos garantizar eso de todos. Es decir, no hay seguridad, es decir,
la consistencia ideológica de Pachacuti parece que está un poco resquebrajada, Verónica. Mira, la consistencia ideológica está presente en nuestros 18 consejos políticos que hemos ratificado. Somos un movimiento de izquierda. Si alguna persona, de manera personal, quiere irse, quiere, no sé, ir a militar en otro espacio, pues lo puede hacer, ¿no? Nos sorprende en este momento justamente y es lamentable que el señor José Nango tenga este tipo de declaraciones. Sin embargo, si él se ratifica en eso, tendremos que tomar las medidas internas sobre este caso, ¿no? Pero ¿Qué en este serían momento, cuáles, Verónica? mira, yo te voy a decir a ti y a la ciudadanía, nosotros como Tribunal de Ética y Disciplina hemos llevado en esta administración que estamos ya 9 procesos de control disciplinario. De estos 7 terminaron con una sanción de expulsión y 2 tienen una sanción de suspensión por 180 días al interior del movimiento. Entonces, hemos trabajado, hemos realizado los procesos disciplinarios a nivel nacional en varias provincias y eso es lo que estamos demostrando al nivel interno, que aquí tiene que haber una disciplina partidista y sobre todo el respeto a las resoluciones de las máximas instancias. Las máximas instancias para nosotros son los consejos políticos. Entonces, con los asambleístas que se tomaron la foto, ¿ya se ha tomado o se ha hecho la investigación? ¿Va a haber un proceso con ellos? En este momento, como te digo, hemos dialogado, es parte del diálogo que No, normal, hemos claro. tenido desde la dirigencia. Ujú. Sí, en el caso de que se salgan justamente de la línea establecida de decisiones colectivas a decisiones personales, habrá que conversar con cada uno de ellos y tener el debido proceso. Pero en este momento, todos, absolutamente todas las personas que somos militantes, adherentes, en este caso también autoridades, y en este caso las autoridades también electas, sean alcaldes, prefectos, presidentes de juntas parroquiales, asambleístas, todos estamos sujetos a un régimen orgánico del Pachacuti que es muy claro, y cuando uno se va por fuera de las decisiones colectivas, obviamente hay procesos de investigación disciplinaria. ¿Qué opina Pachacuti sobre el liderazgo de Leonidas Sisa, que se menciona está autoprorrogado en esas funciones y que tiene una línea radical que está pues complicando porque dicen se trata de un proyecto personal y que no está escuchando las bases y que el resultado está en las elecciones pasadas, ¿no? Mira, nosotros hemos actuado todo este tiempo en esta administración juntos, Pachacuti y CONAIE. Nosotros estamos juntos, tenemos organizaciones que son base de la CONAIE, que también son parte de nuestra militancia. Entonces hemos estado juntos. El tema de la prórroga en funciones, quiero aclarar lo siguiente. Nosotros teníamos que cumplir como Pachacuti un calendario electoral. Se pidió la autorización en noviembre. En noviembre, más allá de las convenciones, 3 regionales y una nacional que realizamos en el país para elegir la candidatura de Leonidas Sisa y participar en primarias y llegar a un consenso, se tuvo que pedir permiso para que él, como presidente de la CONAIE, pueda participar en elecciones y pueda hacer el proceso de campaña y visita a nivel territorial en todo el país. Entonces, ese proceso se dio. Eso significó que él tenga que prorrogarse un poco en funciones porque justamente coincidía el Congreso de la CONAIE más o menos para cuando tuvimos las elecciones de primera vuelta. Entonces se pidió esa autorización. Esa autorización sí se la dio la CONAIE, sí se la dio las 3 regionales. Lo que pasó fue que en este momento, en la segunda vuelta, ya algunos compañeros, pese a que ya habían autorizado, porque esa autorización está, hay actas, hay algunas firmas de autorización, ahora quieren desconocer aquello que todos autorizaron. Es decir, Entonces, ¿hasta para cuándo nosotros, debería estar? mira, ellos definieron hasta junio, más o menos. Entonces, porque sí se habló del tema del Congreso y que él tenía que pedir permiso. La CONAIE le dio la autorización y entonces logramos hacer todo el proceso de inscripción, todo el proceso de primarias, y es parte de lo que también está previsto en los reglamentos del CNE, del Código de la Democracia, que nosotros como Pachacuti teníamos que cumplir y cumplimos con todas las formalidades. Ok, pero que cuidado no sea como Diana Tamaín, que se queda pues con no sé cuántos años de más y ya no sabemos hasta cuándo de esta historia, ya es insoportable la verdad. Bueno, oiga, no es que de verdad ya es demasiado. Oiga, pero también escuchaba que lo que viene a continuación le corresponde el liderazgo de la CONAIE a alguien de la Amazonía. Eso es así, es decir que cada tiempo van viendo a alguien de la sierra, de la costa y ahora le correspondería a alguien de la Amazonía o no necesariamente.
No necesariamente. Los procesos han sido de consenso. La estructura de la CONAIE es bastante compleja, bastante amplia, igual que la estructura del Pachacuti. El Pachacuti también es una instancia bastante compleja, bastante amplia, de muchos dirigentes. Nosotros, por decirte, cuando hacemos consejos políticos, hacemos con más o menos 300 personas y todos son dirigentes a Ya. nivel nacional. Lo mismo pasa con la CONAIE, ellos sobrepasan incluso los 3.000 o 4.000 representantes de organizaciones, de pueblos y de nacionalidades. Entonces, en este caso, si llegan a un consenso ellos, en algunos años y en algunas etapas sí se ha hecho el tema de sierra y Amazonía y Mm. costa, ¿no? Pero cuando han llegado a un consenso lo han hecho de otra manera. Entonces, habría que ver cuál va a ser el consenso y la deliberación en este momento de las organizaciones y sobre todo de las regionales. Ahora, retomando el tema de Leonidas Sisa, hay mucho comentario en redes a propósito de que se trata de un personaje que, más allá de aportar, le estaría haciendo daño al movimiento indígena porque, insisto, con las elecciones, es decir, la posición supuestamente que debían seguir el movimiento indígena en el Ecuador, pues simplemente desconocieron. Es decir, como que no obtuvo el respaldo que debía haber tenido un líder como Leonidas Sisa. No es un mensaje claro en el sentido de que tal vez sea necesario otro perfil de liderazgo dentro del movimiento. Mira, las elecciones en el Ecuador, con la experiencia última, hemos visto que las campañas de las grandes fuerzas políticas, en este caso, nosotros lo dijimos públicamente, las grandes chequeras, son maquinarias electorales. Nosotros como Ujú. Pachacuti hemos trabajado mucho a nivel de territorio. No es fácil el tema de competir con esas grandes chequeras, sin embargo, lo que se hizo es parte de trabajar con nuestra militancia, parte de trabajar y proponer al país un candidato propio del Pachacuti y por otro lado crear una propuesta política que no hubo mucho tiempo y no hubo mucho espacio en algunos medios para poder presentar más a profundidad cuál era la propuesta del plan de gobierno de Pachacuti y de Leonidas Issa. Entonces no creo que sea un daño al país. Ha habido mucha información de algunos medios en polarizar el actual escenario electoral y eso también hace daño a la democracia. También hubo esta forma de sujetar a la gente en una política del miedo y de la desinformación. Entonces, en un ambiente así, entrar con una propuesta política, entrar con una propuesta de plan de gobierno que no tuvimos tanto tiempo para desarrollarla, en tal caso, fue una propuesta muy interesante de 7 puntos, en los cuales algunos son temas de avanzada y de futuro. Por ejemplo, el tema de plantearnos ya la transición energética y las energías alternativas. Temas como la renta básica, temas como mayor inversión en el tema público. Entonces, no es un daño. O sea, ese me parece un Mm, discurso bastante grotesco, de cierta forma, mm. de algunos sectores que nos han dicho eso y de algunos compañeros que nosotros todavía lo decimos compañeros, pero que quieren irse al lado de la derecha o de la ideología de derecha, pero ya les hemos dicho en todos los consejos políticos, nosotros somos un movimiento histórico y de izquierda. Ya, esa es una lectura, pero otra lectura podría ser que el resultado finalmente da un mensaje y en ese mensaje las bases no respaldaron a Leonidas Sisa, eso está claro, o a la propuesta, porque, a ver, hay una suerte, siempre se menciona que las bases son las que importantes, hubo tiempo de socializar, es decir, si no se logró convencerlos es porque algo está pasando, es que si hay lo peor es no reconocer cuando hay un problema, digo yo en términos generales, no me refiero en este, ¿no? Pero en general, si yo me digo, no es así, no es tanto el problema, me estoy cegando a una realidad. Si ya hay un pronunciamiento popular que no respaldó mayoritariamente a Isa, pues tal vez por algo será, pues. No, nos toca seguir trabajando todos nosotros, O hemos sea, no hay visitado el problema. territorio. No, no, sí, no quiero decir que no hay problemas, Ah, hay ya. problemas. Sí. Hay dirigentes que también hicieron su trabajo, como te dije, hay dirigentes que están trabajando hacia el lado de la derecha y han generado confusión y han visitado territorio y han estado ahí hablando con la gente. También hubo la intromisión de la Secretaría de los Pueblos con fondos públicos que fueron a organizaciones. Y en algunos casos, yo te voy a poner un ejemplo, en algunos casos hubo organizaciones que tenían que hacer su registro de directivas en ese momento, justo en este periodo de la campaña, y que no les dejaron, no les permitieron hacer sus registros. Entonces eso creó mucha confusión, mucho malestar, y algunos les decían que por estar en la línea de Leonidas Issa o por estar apoyando a Leonidas Issa,
no les iban a dar el registro en la Secretaría de Pueblos. Eso nosotros hemos sido muy enfáticos y hemos reclamado porque no podía mezclarse las cosas, pero así se hizo. Y claro, la gente se enoja, se enfada y tiene otro sentir el momento de las elecciones, ¿no? Pero el país está polarizado, eso hay que entenderlo también, está polarizado. Y ha habido también muchas acusaciones de correísmo o anticorreísmo, amigo-enemigo, y eso no es así. En este momento nosotros nos enfrentamos a esa situación, nos han calificado al Pachacuti de tener dirigentes más afines al correísmo y eso no es cierto. Nosotros hemos sido muy críticos en eso con temas del correísmo o de la Revolución Ciudadana en su momento, ¿no? En el 2015, en el 2019, Claro, o sea, pero han habido serias críticas. Pero parece que el tiempo como que va aminorando esas críticas, porque finalmente la cercanía con el correísmo a propósito de las elecciones fue una cosa evidente, me explico. Entonces ahí viene el cuestionamiento, como que si se hubiesen olvidado de todo lo que dijo el gobierno de Correa, de las persecuciones para con los indígenas, una cosa que a ratos no se logra entender, ¿no? Pero bueno, otro detalle que también quería comentar es, todas las personas de Pachacuti, entonces de la CONAIE, tienen que ser de izquierda. Y lo digo porque hay algunos indígenas emprendedores que dan trabajo, que han tenido éxito en sus actividades, y ellos no se sienten identificados, como que porque tener un poncho no significa que tienen que ser de izquierda radical, que tienen derecho a pensar diferente, ¿no? Nosotros, mira, nosotros somos, como nuestro lema lo dice, unidad en la diversidad, es un trabajo muy importante. Nosotros tenemos gente de la economía popular y solidaria, justamente son personas que pertenecen al espacio de los microemprendedores. Tenemos también personas que están vinculadas al sector mediano y pequeño productores. También tenemos gente del espacio de los ambientalistas, mujeres profesionales, hombres profesionales. Entonces, la línea política histórica con la que nació el Pachacuti, porque el Pachacuti no olvidemos que es el brazo político de la CONAIE, Así es. viene de la lucha social y viene de una lucha de una línea de izquierda. Entonces nosotros hemos ratificado eso, que somos producto y llevamos la bandera de toda la lucha social del Ecuador. Entonces ahí están justamente sectores más vulnerables, sectores que han sido desposeídos y por eso mismo, justamente por eso, en la lucha que hemos tenido en el año 98 y en el 2008 con respecto a la Constitución, hemos sido muy claros en luchar con el tema de derechos colectivos, derechos de la naturaleza, justamente porque esa es nuestra línea de lucha, esa es nuestra línea de trabajo. Entonces, sí, tenemos otro tipo de compañeros de otros sectores, sí, somos muy respetuosos con ellos y somos solidarios, ellos con nosotros y nosotros con ellos. La participación política es justamente seguir avanzando en conquistas de derechos, ¿no? Bien, agradecerle como siempre Verónica Albuja, presidenta del Tribunal de Ética y Disciplina de Pachacuti, por atender nuestra invitación y poder conversar sobre estos tópicos que generan polémica y que evidentemente nos dan luces en algunas cosas y incertidumbres en otras. Vamos a estar pendientes de lo que sucede en la Asamblea y el desempeño de estos acuerdos o estos acercamientos con el gobierno. Vamos, qué alcance tendrán. Bueno, nuevamente, muchas gracias y que tenga una buena noche, Verónica. Igual, buena noche. Gracias. 18:33, amigas, amigos. Es tiempo de despedir, pero recuerden, me encanta lo que hago, disfruto interactuar con ustedes. Si quieren encontrarme, aquí estoy, estaré comprometido con el periodismo, con las ideas, con los afectos. Un apapacho, los espero siempre. Chao, chao.